El mundo de la matemática en el contexto de la naturaleza. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora. Como propuesta metodológica de innovación, se desarrolla en la institución educativa Escuela Normal Superior Jorge Isaacs, que tiene como misión la formación inicial de maestros y como visión la producción de innovaciones en el campo educativo, iniciándose este reto desde el año 1985, cuando un equipo de investigación en educación, encabezado por el Dr. Mario Díaz, sembraron las primeras inquietudes de cambio. Desde el año 1995 se inició el primer encuentro departamental de instituciones formadoras de maestros, permitiendo el inicio de la reestructuración, dándose al interior institucional. La reestructuración del modelo aglutinando las disciplinas por núcleos. La ruta crítica que permite colocar en evidencia las realidades e imaginarios institucionales. La caracterización de los estudiantes y demás actores de acuerdo a los niveles que están inmersos. De acuerdo a estos aspectos, la propuesta del mundo de las matemáticas en el contexto de la naturaleza permite tener una aproximación a una institución que requiere flexibilizar códigos comunicativos, permitir la interacción del estudiante con el saber, el desarrollo y escritura de procedimientos, utilizando referentes que le permitan libertad con acompañamiento en la apropiación y comprensión del aprendizaje. El mundo de la matemática en el contexto de la naturaleza. La génesis de las innovaciones por parte del maestro proponente se remontan al año de 1992, con la elaboración en forma conjunta con los estudiantes de básica y media de la Normal Superior Jorge Isaacs de módulos de autoformación en contabilidad, configurando un bibliobanco. Luego, en los años de 1995 a 1998, forma talleres de interacción contable, haciendo simulaciones de transacciones en el aula con empresas de servicio, comerciales, industrial. Pero es a partir del año 2000 que se genera en la Normal Superior Jorge Isaacs la propuesta de innovación en la disciplina de las matemáticas llamada el mundo de las matemáticas en el contexto de la naturaleza, partiendo de una reflexión a nivel filosófico que se hizo un 29 de septiembre del año 2000 con los estudiantes de grado octavo. En el universo y por ende en la Tierra, todos y cada una de las cosas tienen una cierta relación. Algunos de estos son tan funcionales y determinantes que en matemáticas las llamaremos funciones. Los malos días, para el fútbol las clases y la algarabía, no existen combo más tenaz en esta vida. El mundo de la matemática en el contexto de la naturaleza es un proyecto que permite cambiar los referentes didácticos en el aula de clases. Por ejemplo, el tablero, el libro texto son transformados por referentes multipropósitos como son el dibujo, como son la relatoría, que el estudiante en una interacción con el dibujo lo puede consignar en la relatoría y luego transformar esas consignaciones en una maqueta, que es pasar del dibujo de lo bidimensional a lo tridimensional que es la maqueta. Me rompo la cabeza cuando intento analizar, ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear, pero satina tu mirar. Entonces, a partir de aquí se crea la propuesta metodológica soportada en 4 pilares básicos. Un dibujo de un paisaje, la relatoría, la maqueta y el diario pedagógico, que luego sería la autoevaluación. Pero satina tu mirar, ya no lo puedo descifrar. En sus inicios se presenta año tras año al evento institucional de Expo Creatividad, con un relativo éxito.
Igualmente, año tras año, se presenta el premio Compartir al Maestro con importantes comentarios que hacen que se continúe con los propósitos de el mundo de la matemática en el contexto de la naturaleza, buscando tener en cuenta los contextos y los ambientes que rodean al estudiante para dar sentido a la matemática que aprende y permitir un aprendizaje significativo. Tener una meta primordial como es el desarrollo integral del estudiante. Hacer énfasis en procesos de aprendizaje de los estudiantes y en este marco destaca procesos de comunicación tan importantes para el desarrollo integral del estudiante. Ser una propuesta metodológica que ayude a implementar las matemáticas y los estándares de competencia para matemáticas. Tener como base un marco metodológico que es una perspectiva de investigación cualitativa, específicamente de enfoque etnográfica, que va a permitir a los futuros maestros ser innovadores en el aula. El mundo de la matemática en el contexto de la naturaleza tiene 4 componentes que empiezan por la elaboración de la maqueta, elaboración del paisaje, la autoevaluación y la elaboración de las relatorías, que vienen basadas en los grandes matemáticos como Pitágoras, Euclides, Gauss, entre otros. Finalmente, proporcionar el desarrollo del pensamiento matemático y rescata el estudio y aprendizaje de la geometría. Estos conceptos son la Subdirección de Mejoramiento y Calidad de la Educación del Ministerio de Educación Nacional y de la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico, Secretaría de Educación Departamental del Valle. Lo anterior se evidencia en la propuesta, en la intención de cambio y transformación de los referentes didácticos, permitiendo una forma de acción e interacción en el aula de clases en forma más participativa. Estas transformaciones buscan cambiar rituales y códigos habituales en el aula de clase. El proyecto en sí tiene un enfoque natural gracias al énfasis del colegio y también nos permite darle como el enfoque que nosotros queramos, aportarle algo de sí mismos. También tiene una autoevaluación que nos permite evaluarlos constantemente sobre nuestras debilidades y fortalezas, nos permite saber en qué campo somos más fuertes y en qué campo no tanto. Posee unas conclusiones que es como ya al final, como evaluando también nuestro trabajo, cómo fue, qué nos permitió realizar, qué nos permitió pues dar de sí mismos y todo eso. Es importante en la propuesta el mundo de las matemáticas en el contexto de la naturaleza, conocer los pilares que sustentan la transformación metodológica, el aprendizaje de las matemáticas en el ciclo de básica y media de educación normal superior Jorge Isaacs. Dibujo de paisaje. Herramienta didáctica que tiene como fondo el plano cartesiano y pretende relacionar el contexto con el aprendizaje matemático, también relacionar el valor estético del dibujo con las matemáticas, como también la relación y aproximación de los saberes matemáticos con la naturaleza, con las ciencias naturales y con la educación ambiental. El dibujo es un referente fundamental en el proyecto, ya que permite ubicar al estudiante en el espacio. También tiene un fondo en el plano cartesiano que permite ubicar los trazos, las líneas, etcétera, del estudiante, poder relacionar dimensiones y poder ubicar las perspectivas del trazado. No siempre todo va bien. El estudiante, en su interacción con el paisaje, con los procedimientos y en general con los procesos matemáticos, le da significación a su aprendizaje, además partiendo de un referente diferente al tablero.
Los estudiantes, con los muchos dibujos que se generan en el aula de clase, relacionan las dimensiones y proporcionalidad de los elementos del paisaje entre sí y de estos con la totalidad del paisaje. La relatoría es la memoria o registro de los procedimientos escrituales y matemáticos de los estudiantes en las diferentes unidades temáticas. La estructura de esta herramienta del proyecto está formada por una fundamentación teórica, los procedimientos matemáticos que se relacionan con su hacer en el dibujo, una sección de creatividad, una sección de proposiciones que son construidas con y por los estudiantes, una sección de autoevaluación y unas conclusiones generales de la unidad temática. Otro referente muy importante, la relatoría, ya que en ella se consignan todos los procedimientos y los procesos que se realizan en el dibujo. Además permite comunicar los conocimientos y los saberes de los estudiantes en un texto, que es como trasladar el lenguaje simbólico de las matemáticas a un lenguaje cotidiano. Esta herramienta tiene como fortaleza de desarrollar en el estudiante la capacidad de escribir en lenguaje cotidiano lo que realiza a nivel matemático en el paisaje. Desarrolla también con la relatoría procesos escrituales con argumentación y análisis sobre su hacer y su saber hacer, elaborando ensayos sobre los fundamentos teóricos de la unidad temática, proyectando estos fundamentos en el análisis e interpretación de su hacer. El diario pedagógico, autoevaluación. Sirve para registrar los aconteceres diarios de la clase y le permite al maestro y a los estudiantes autoevaluar sus desempeños en el hacer, en el saber, en el ser y el saber hacer. La maqueta es una de las herramientas que sirve para que los estudiantes hagan una interpretación tridimensional de la proyección bidimensional del paisaje, la cual se hace con requerimientos de proporcionalidad y escala. La maqueta es uno de los pilares también importantes, los cuales los estudiantes pueden transformar las dimensiones del dibujo a la parte tridimensional, ubicando perspectivas, proporciones y elaborando el modelo a una escala. En medio del afán de la mañana llegarán algunas caras. Esta herramienta sirve para conectar al estudiante con el proyecto en tiempos independientes de la clase y a su vez para despertar la creatividad y la imaginación. El mundo de la matemática en el contexto de la naturaleza tiene su fundamento teórico en la fenomenología, cuando los estudiantes en su interacción y conexión con los fenómenos amplían la visión y multiplicación de perspectivas, buscando ampliar el campo fenomenológico en y desde la naturaleza con el contexto matemático. Me rompo la cabeza cuando intento analizar. A mí personalmente el proyecto me ha parecido una idea muy interesante, ya que las matemáticas las hemos podido ver desde otro punto de vista. Hemos empezado a interpretar y analizar más a fondo todo aquello que ignorábamos, que en un momento ignoramos y que ahora pues lo vemos desde un contexto natural. Las matemáticas han sido llevadas a nuestra vida cotidiana y la interpretamos de una forma más analítica y mejor porque hemos podido aprender muchas cosas. Amigos en los buenos y en los malos días. Para el fútbol, las clases y la algarabía. El
requerimiento cognitivo a partir del saber matemático en la propuesta se elabora en un proceso didáctico y el efecto que desarrollan saberes particulares, por ejemplo como la geometría, tienen las estructuras cognitivas del sujeto, lo plantea Duval, más allá de un contenido de tal o cual conocimiento. La geometría, más que otras áreas en matemáticas, puede ser usada para descubrir y desarrollar diferentes formas de pensamiento. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo? El proyecto también tiene un requerimiento comunicativo, que podría ser el positivo, que da la razón de la estructuración del contexto en el aula y el espacio para producir formas discursivas particulares como por ejemplo la argumentación. Es por esto que la propuesta da vida a las relaciones didácticas, ya que una situación didáctica es en sí misma una situación de comunicación. La propuesta tiene su fundamentación metodológica en el método hipotético-deductivo, teniendo presente llegar a lo particular partiendo de lo general, es decir, la teoría y la formalización de esta como soporte de un análisis particular. La propuesta ha permitido el desarrollo de habilidades para crear, inventar y construir herramientas de aprendizaje como crucigramas, laberintos, pensamientos matemáticos con fuerza filosófica. Ha potenciado el pensamiento matemático en lo referente al análisis, interpretación, solución y constatación de procesos. Permite la producción final de un contexto o módulo de matemáticas y una maqueta que permite elevar la autoestima, sentido de pertenencia e identidad de los estudiantes. También ha permitido el desarrollo de habilidades para relatar lo que se piensa desde referentes teóricos y a la vez construir proposiciones matemáticas con base a referentes temáticos y con una rigurosidad en el saber matemático. En la propuesta de innovación se espera que el maestro y los estudiantes puedan pensar y reflexionar su actividad matemática en el aula de clase, puedan formular preguntas y plantear hipótesis que pueden potenciar su saber matemático utilizando códigos comunicativos escritos que le permitan analizar, interpretar y relacionar su entorno y su saber con el hacer. Me rompo la cabeza cuando intento analizar. Ya resuelvo ecuaciones como un físico. Lo anterior se puede lograr por medio del trabajo cooperativo que se da permanentemente durante el desarrollo del trabajo en el aula y en forma independiente, permitiendo la apropiación del saber, la constatación del hacer y organizar normas y consensos entre los estudiantes que les permita avanzar en el desarrollo del proyecto. No existe un combo más tenaz en estos lados. Hoy, ante el reconocimiento de la propuesta por la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca como una propuesta de innovación significativa en el aprendizaje del saber matemático, con el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional como propuesta que interpreta las políticas de transformación y cambio de enseñanza y de educación matemática y los diferentes reconocimientos y observaciones del Premio Compartir, se ha iniciado una nueva fase de investigación con la orientación y asesoría de la magíster Marta Sarria, para lo cual se inicia con talleres de sensibilización, fundamentación de práctica y de evaluación en el hacer y el saber de la propuesta enfocada a los diferentes niveles de la educación, como preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, con un relativo éxito con los maestros y maestras de estos niveles de la educación en Roldanillo y su zona de influencia. Del afán de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida.
malo.